Conmoción en las gasolineras. Por primera vez en casi 4 años el precio del petróleo supera los $100 por barril. Y con ello se disparan los precios del combustible, como aquí en Francia. Es duro para el bolsillo, especialmente con esto. ¿Qué hago con esto? Ni siquiera hago 100 kilómetros. Al final es un presupuesto considerable, pero bueno, no hay elección. El precio del petróleo ha escalado alrededor de $30 por barril desde el estallido de la guerra. El estrecho de Hormuz ya no es transitable para los transportes de petróleo y gas debido al alto riesgo que supone. Y además hay que sumarle los ataques contra refinerías en toda la región. Todo depende de cuánto tiempo continúe la actual interrupción total de los flujos que salen del estrecho de Hormuz. Así que cada día que esto dure, debemos esperar, en términos generales, que siga subiendo el precio del petróleo. El estrecho de Hormuz también es extremadamente importante para el transporte de gas natural licuado. Su precio también ha subido. Al inicio del lunes, el contrato neerlandés de referencia para el gas en Europa subió en torno a un 30%. En las bolsas, el aumento de los precios desencadenó el lunes una venta masiva. Comenzamos esta semana bursátil con una profunda preocupación. La razón es, por supuesto, la nueva escalada de la guerra en Irán. Con los ataques a depósitos de petróleo, el precio del crudo dio un salto récord de más de un 25% durante el fin de semana, y eso provoca que el temor crezca entre los operadores bursátiles. En Japón, el índice Nikkei, que agrupa a las 225 mayores empresas del país, perdió un 3,3% durante la semana. En Alemania, el principal índice bursátil, el DAX, cayó un 0,6% y el Eurostoxx 50 cerró con ligeras pérdidas. El estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el mundo, una angosta ruta marítima bloqueada por Irán, lo que podría provocar una nueva crisis energética al disparar los precios del crudo. Para evitar que las subidas en los precios del petróleo acaben por golpear a la economía real, la Agencia Internacional de la Energía recurrirá a sus reservas estratégicas. Como resultado de las discusiones entre los miembros, puedo anunciar que los países de la Agencia Internacional de la Energía han decidido por unanimidad la mayor liberalización de reservas de emergencia de crudo de la historia de la agencia. Los países miembros liberarán 400 millones de barriles de crudo. La Agencia Internacional de la Energía solo ha recurrido a sus reservas estratégicas en 5 ocasiones desde que la organización se creó en 1974. Ahora, con la guerra en Oriente Medio, su anuncio podría ayudar a relajar los precios en los mercados, aunque no soluciona el principal problema, el bloqueo del estrecho de Hormuz. No solo se deben tratar los síntomas, que es lo que se intenta liberando las reservas, sino también abordar la causa, ese cuello de botella que tiene que resolverse. Eso permitiría una recuperación de las bolsas a largo plazo. Después de la última liberación de reservas estratégicas en 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania, los precios comenzaron subiendo ante la sorpresa de los mercados para finalmente desinflarse. Esa es la esperanza de la Agencia Internacional de la Energía para evitar que la interrupción en el suministro de petróleo acabe convirtiéndose en una nueva crisis energética e inflacionaria. Ante el fuerte aumento de los precios, Estados Unidos permitirá de forma temporal la compra de petróleo ruso. La medida autorizará a los países a adquirir temporalmente crudo ruso que ya se encuentra cargado en buques. La excepción estará vigente hasta el 11 de abril. Rusia, que lleva más de 4 años de guerra contra Ucrania, aumentaría así, al menos a corto plazo, sus ingresos por la venta de petróleo. El canciller alemán y el primer ministro noruego criticaron la flexibilización de las sanciones estadounidenses. En Estados Unidos, la inflación se mantuvo en febrero en un 2,4% interanual, en línea con lo esperado por los analistas. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se situó en un 2,5% interanual.
lo que refleja una relativa estabilidad pese a la tensión geopolítica y a los aranceles comerciales. En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,3%, impulsados sobre todo por el índice de vivienda. La compañía francesa Dassault presentó su último jet privado, el Falcon 10X, diseñado para competir con los modelos de Gulfstream y Bombardier. La aeronave, en fase de pruebas, estará disponible dentro de 2 años y costará más de $80 millones. Dassault apuesta por su avanzado sistema de control de vuelo y su menor tamaño como ventajas frente a los modelos de alta gama de sus competidores. Las exportaciones alemanas registraron una marcada caída a inicios de año. En enero se vendieron mercancías por 130.500 millones de euros, un 2,3% menos que el mes anterior. Mientras las ventas a Estados Unidos aumentaron, el comercio con Europa se debilitó. Las exportaciones a la Unión Europea retrocedieron casi un 5%. Las ventas a China cayeron más de un 13% en un contexto de creciente competencia de empresas chinas que iniciaron el año con un notable impulso comercial. En la Cumbre Mundial de Energía Nuclear en París, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el Ejecutivo Comunitario dispondrá de una garantía de 200 millones de euros para impulsar el desarrollo nuclear. Este fondo servirá como garantía para atraer inversiones privadas en nuevas tecnologías, especialmente pequeños reactores modulares que deberían operar a principios de la próxima década. Son los peores resultados del grupo Volkswagen desde el escándalo del Dieselgate. En 2025 los beneficios cayeron a la mitad, sobre todo por los malos resultados en el mercado chino. Allí la competencia de precios para autos eléctricos es cada vez más dura y las marcas occidentales corren el riesgo de quedar al margen. Pero Volkswagen tiene otro problema, los aranceles de Donald Trump. Ahora estamos sintiendo presión debido a los problemas políticos y comerciales. Tenemos una fuerte presencia en México y con los aranceles actuales del 27,5% ya no vale la pena exportar muchos de nuestros modelos desde México a Estados Unidos. En medio de todos los problemas, las ventas del grupo alemán en 2025 han sido de unos 9 millones de autos, un 0,5% menos que el año anterior. Volkswagen consiguió aumentar sus ventas un 5% en Europa y un 10% en Sudamérica, pero nada de esto ha podido compensar la caída de ventas en China y Norteamérica. La marca del grupo más golpeada es Porsche. El beneficio operativo de la marca de autos deportivos pasa de 5.300 millones de euros a 90 millones. Este panorama obliga a Volkswagen a recortar gastos. El martes el grupo anunció una reducción en Alemania de 50.000 puestos de trabajo para 2030. ¿Cómo se hará? Está por ver. En 2024, en un acuerdo con los sindicatos, Volkswagen se había comprometido a no cerrar ninguna factoría y a no despedir a ningún trabajador por motivos operativos. Camiones de la empresa de transportes Syncla regresan de sus rutas de reparto. Algunos han tenido que repostar combustible, algo que en estos momentos preocupa al propietario de la empresa. La empresa transporta, entre otros, productos médicos y alimentos en contenedores refrigerados, que también necesitan diésel. Para mi empresa, esto supone un gasto adicional considerable en combustible. El diésel representa un 25% de nuestros gastos, por lo que un aumento de unos 40 céntimos, como es hoy el caso, significa 12.000 euros de gastos adicionales. Llevo una semana negociando a diario con nuestros clientes para explicarles y trasladarles esos costes. El 85% del transporte de mercancías en Alemania se realiza por carretera. En el sector abunda la mediana empresa.
Algunas pymes no podrán asumir esos aumentos de precios y no pueden trasladarlos a los clientes y, por lo tanto, cerrarán sus puertas o se declararán en quiebra, lo que tendrá consecuencias para la industria y, por supuesto, también para los consumidores finales. Y las empresas que trasladen los precios lo harán y eso recaerá en el consumidor final. Y este lo nota sobre todo en las gasolineras, donde los precios han subido enormemente en Alemania. Es una auténtica vergüenza que aquí en Alemania se esté estafando a la gente. Intento repostar en otros sitios, como en Polonia, o hacerlo lo menos posible cuando atravieso Europa. Espero que huelgas contra Shell y compañía surtan efecto y que el consumidor tome conciencia de su poder. Creo que se quieren aprovechar de todo. Y la gasolina es algo de lo que dependemos todos los que tenemos auto. En esta gasolinera independiente cambian los precios una vez al día desde el estallido de la guerra contra Irán. En el caso de la competencia dominada por las multinacionales petroleras, esto ocurre con más frecuencia. El gobierno quiere poner coto a esto. Constatamos que los precios de compra suben todos los días, lo que nos obliga a aumentar los precios de venta. Intentamos hacerlo de la forma más justa posible, pero es una locura lo que está pasando ahora mismo en el mercado del petróleo. El transportista Michael Zünkler espera que se regule un precio del combustible para el sector. Esperamos que se limite inmediatamente el precio del combustible como han hecho Hungría o Croacia. Espero que el gobierno tome medidas inmediatas que nos ayuden a los transportistas. Diversas asociaciones sectoriales exigen una investigación de la política de precios de las empresas petroleras y una reducción de los impuestos sobre los combustibles y más ayuda para las pymes alemanas. El Ministerio de Economía examinará si la Oficina Federal de Carteles puede supervisar el sector de los combustibles de forma más exhaustiva que hasta ahora.